nosotros venimos viendo a través de los años que hay una gran flexibilización en lo que se le exige al alumno. Entonces, hagamos un diagnóstico de si lo estamos haciendo adrede por el nivel del alumnado o si lo estamos haciendo simplemente porque estamos flexibilizando las exigencias. Me refiero específicamente a distintas instancias de entrega, las materias se van estirando, o sea, no se alcanzan los objetivos, como dijo bien ella, entonces se les da más tiempo, hay chicos que vienen y no son regulares. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra cátedra no permitimos que no sean regulares. O sea, vienen siempre en un listado oficial de división alumnos, por la condición que sea, pero oficializado. Pero sabemos de un montón de cátedras que permiten que se curse, se le guardan notas, y todo eso hace también a una cuestión de que vamos formando. O sea, a nuestra cátedra por ahí llegan los chicos. Si empezamos a las 2:30 y terminamos a las 6, a las 5 de la tarde. Entonces, cuando vinieron a las 5 de la tarde, la teórica no la escucharon, la mitad de lo que se dio en el grupo, lo que se enriquece ese conocimiento y lo que va opinando cada alumno y la exposición de los trabajos se la perdieron. Entonces, no les sirve, o sea, es una asistencia que no existe. Y eso es algo que yo creo que hasta ahora no se ha dicho y todos sabemos que existe. Marcelo. Bueno, quedo un poco fuera de tiempo, pero era una aclaración respecto de lo que comentamos desde construcciones de los problemas de dibujo. Es cierto, y yo les cuento siempre una anécdota a los chicos, cuando algunos dicen que no saben dibujar y ya en segundo año insisten en querer usar dibujo por computadora, nosotros les decimos desde nuestra cátedra, que se nos pasó un poco en la diapositiva, pero dentro de nuestros objetivos está que sepan manejar el dibujo a mano. Y creo que para cualquiera que ejerce la profesión no requiere ninguna explicación. Y basta ver cualquier plano de obra, aún en obras gigantes con máquinas y plotters disponibles en el obrador, y vamos a ver que todos los planos, o el 50% por lo menos, está lleno de dibujos a mano en los márgenes. Sin embargo, los chicos ese dibujo a mano tratan de negarse todo lo más que pueden. Pero cuando yo hablo de que no saben, no es solo eso. Es que no tienen la formación geométrica, digamos así, para poder comprender una volumetría y construir un corte. O plantear de una volumetría dada una perspectiva a mano alzada que les sirva para trabajar, para ver un sector de la obra. No lo pueden imaginar. Y yo creo que eso es formación geométrica. No sé de qué otra manera se puede conseguir eso. A eso me refiero con dibujo técnico. No a que hagan una línea en 0,5 o en 0,2, que en definitiva lo dice la norma IRA, sino en el poder comprender la volumetría en un sistema de representación. Nosotros no vemos que lo puedan hacer. En eso estoy de acuerdo. No. Es para ampliar el tema. Dibujan en hojas cuadriculadas y nos dibujan algo que mide 12 centímetros de la misma medida que algo que mide 2,5 centímetros, sabiéndolo ellos y poniendo, hasta en un examen, y poniendo la medida al lado. En el dibujo tienen la misma dimensión. No sé de dónde o cómo, nosotros lo corregimos, no sé cómo hacer para que eso les simplifique todo el proceso, porque con eso se les recontra complica. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. La máquina tiene mucho que ver con esa patología.
Con la máquina. Con la máquina yo tengo una... Con la máquina yo tengo una inquietud. Ojo que no crean que es generacional. En realidad tengo 3 inquietudes. Primera inquietud, yo creo que en primer año, en segundo año, en Construcciones 1, deben ser contados con los dedos aquellos que tengan un dominio de los sistemas CAD como para poder hacer un plano. No creo que sean capaces de dominar suficientemente los espesores de línea, las escalas, el sistema de cotas que después sean legibles, ni que tengan la capacidad económica para plotear cada vez que tienen que entregar una lámina, mientras nosotros les pedimos que la hagan en calco a lápiz. Por eso, y para que eduquen un poco la mano, insistimos en que no usen los sistemas CAD. Después tengo 2 inquietudes irresolutas. Una es cómo desde una universidad nacional vamos a imponer un formato de dibujo por computadora o un programa, y cómo vamos a hacer la vista gorda todos. No digo personalmente, digo como Universidad Nacional, de que estemos promoviendo, corrigiendo, etcétera, cosas elaboradas con programas que sabemos que ninguno tiene licencia. Yo me planteo, como Universidad Nacional, no quiero hacer eso. Claudia. Hola, voy a hablar aquí. Si hablo con micrófono, hablo aquí. A mí me parece que hay algunos temas que son urgentes y de los cuales todos estamos sufriendo las consecuencias, no importa la materia o la asignatura que sea. Y otros que son no tan urgentes, pero creo que más importantes. La experiencia que tengo el día lunes y hoy, porque ayer no vine, no pude venir, era diseño industrial, pero igual me hubiera gustado escucharlo. La experiencia de estos 2 días fue casi un repaso de lo que yo cursé como alumna dentro de esta facultad. El año pasado me dieron la medalla de 25 años de egresada, de matriculada, de egresada. Y ahora estaba reflexionando que hace 25 años estamos dando exactamente lo mismo o con muy pocas variables. Ha variado, sí, ha variado muchísimo. Y ha variado en complejidad, porque la mayoría estamos hablando de algo que en mi época no era tan común, y es incorporar el diseño en todas las materias. La mayoría hace ejercicios proyectuales, para no hablar de diseño como materia. Construcciones lo hace, visual lo hace, bueno, obviamente las materias proyectadas lo hacemos. Entonces, en esta complejidad y esta precisión de especificidades que han ido creciendo, me parece que es una condición muy rica. O sea, no es tan parecido, no es tan igual a lo que yo cursé, pero la estructura es la misma. Entonces, por un lado crecimos en complejidad. Por otro lado, lo que dice Roberto es cierto. Se tiende a que las carreras sean más cortas y que los estándares internacionales hablan de que las carreras sean más cortas. Pero no hablan de que las carreras sean más cortas para quitarle contenido, sino para ganar especificidades. Entonces, lo que estamos nosotros formando ahora, más allá de cómo vengan, de la deserción, de que están todo el día con el celular, bueno, y todas esas cosas que tienen otra cabeza distinta de la nuestra, y que también ahí hay un cortocircuito en esta convivencia, estamos formando gente para que trabaje y para que se desarrolle en el mundo, que quién sabe si van a trabajar, en el sentido del trabajo como lo conocemos ahora, dentro de 25 o 30 años. Entonces,
Me parece que por un lado tiene que haber un cambio, quizás para poder llegar a convivir nosotros como comunidad y empezar a salir de ciertas crisis que hay como facultad desde el punto de vista académico. Pero por otro lado me parece que esto tiene que ser un proyecto a futuro y con, digamos, como armar varios niveles de objetivos. Uno a corto plazo para resolver estas cosas y otro a largo plazo. Una cosa que se me ocurre es... Me noté todo. No, una de las cosas que pensaba en esta cosa de ir elaborando mientras uno va escuchando y va sacando conclusiones, es, por un lado, que iba a pedir el medio dentro de 20 años, entonces estamos formando gente para ese medio, y por otro lado, tender a esa solución de especificidad donde por ahí la facultad lo que tiene que hacer es empezar a especializarse en más cosas y a crecer, no desde el posgrado sino desde el grado. No digo que esto pase el año que viene, dentro de 5 o 7 años, pero sí quizás dentro de 15 la facultad tenga que tener otra estructura. Porque no puede pasar que los que recién se inician ahora como docentes, cuando cumplan 25 años, que le entreguen la medalla de matriculado a los 25 años, estén escuchando las mismas problemáticas o los mismos conflictos. Por eso es una reflexión más que otra cosa. Y quiero recalcar esto, que no sé cómo, pero me parece que hay que pensar en las cosas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo para poder ver cómo poder responder al medio, porque estamos formando profesionales para el futuro, lo decimos todo el tiempo, pero seguimos hablando de las mismas cosas que hace 25 años. Yo, bueno, bastante de acuerdo con lo que decía, ¿se escucha? Con lo que decía Claudia, un poco también Daniel Cutrera. Yo quería agregar, el año pasado y el anteaño hicimos prácticas preprofesionales con la gente de la Secretaría de Obras, con proyectos de ingeniería, de los edificios de ingeniería de Colón al fondo. Y lo que imaginé que iba a ser un trabajo muy arduo, porque tenía una visión crítica del estudiante, ¿no? Suponía que el estudiante con el que iba a trabajar iba a ser un tipo totalmente desarmado, etc. La sorpresa fue que no fue así. Puede ser, la convocatoria fue abierta, ni siquiera, no sé si se presentaron los mejores alumnos, etc. Lo que sí, eran alumnos avanzados y tenían una mirada bastante profesional de la cosa, con lo cual no cambió del todo mi mirada, pero sí puso atención en no ser tan crítico con lo que estamos haciendo. Me parece que también los tiempos académicos son muy largos, digamos, los cambios son de 20, 25 años, digamos, los procedimientos de actualización no son tan rápidos como suceden en el mundo profesional con respecto al mundo académico, con lo cual a mí eso no me produce ningún tipo de inconveniente. No sé si lo que vamos a formar es un profesional para dentro de 20 años. Creo que estamos en el medio de algo que se conjuga también con medios, formas en relación a cómo son nuestros estudiantes, sin penalizarlos y sin casi criminalizarlos, porque estamos siempre, o hay como bastante mirada a la deficiencia que tienen los alumnos, y me parece que este foro tiene que ver con nuestras propias deficiencias, con la revisión de nuestros propios contenidos, y seguramente hay recriminaciones de un área hacia otra, como se escucha en los pasillos. Seguramente cualquiera habrá notado un montón de cosas acerca de las cosas que se pusieron. La distancia que hay entre construcciones y diseño es muy clara. Basta ver los proyectos, si son una muestra, una representación de la producción del taller. Cuando vemos los proyectos que se hacen en diseño y cuando vemos sobre lo que se trabaja en construcciones, estamos hablando de dos dinámicas totalmente diferentes. ¿Cuál está acertada? Cada uno sabrá. Lo que sí me parece que tenemos que estar abiertos, y me parece que es el motivo de este foro,
a aceptar la mirada del otro, como dijo que fue el resultado de la primera, del primer día. Seguramente vamos a ir a una currícula más integrada. ¿Cómo se va a instrumentar? No lo sé. Digamos, supongo que corresponderán no sé si a especialistas o lo haremos entre todos, y esta es una manera de hacerlo. Y me gustaría que si es en ese camino a donde vamos a ir, a empezar a tener las miradas de los demás, es que digamos las miradas que tenemos, para después no cruzarlas en los pasillos o que estén de soslayo. Si yo doy diseño y he escuchado de mis alumnos decir que nuestros proyectos no se pueden construir, o también desde el otro lado podemos decir, o se observan, decís, bueno, los proyectos sí se pueden construir, pero son muy feos, ¿sí? O, por ejemplo, sin afán, repito, sin ser criminalizar nada acá. Por ejemplo, la frase que puso el ingeniero Muñoz, el ingeniero Salvadori, era, a mi parecer, me parece que tiene una mirada o un enfoque, obviamente, sobre el problema de la gravedad, pero también estamos en una facultad de arquitectura. Entonces, quizás, digo, a mí se me ocurre, quizás no se pueda, porque los tiempos, etc. Ese primer año tendría que empezar a incluir cosas que sirvan a otras materias. Por ejemplo, decir, con este material puedes cubrir esta luz, más que ir sobre la parte teórica dura. Digo, entonces, animémonos, porque me parece que la currícula la vamos a hacer nosotros. Si vamos a esperar a un especialista, vamos a estar en desacuerdo. Casi en el mismo orden de ideas de lo que acabas de decir vos. Primero y principal, yo no, y no por muchachismo, no voy a criminalizar a los estudiantes, sino porque es nuestra primera responsabilidad. Un fracaso de los estudiantes, primero es un fracaso nuestro, y nos preocupa. Pero junto con eso quería decir otra cosa. El único dato duro que apareció hoy acá fueron las tortas de matemática. Y creo que hay mucho de cierto en lo que decimos, pero también hay mucho de mito. Y entonces me parece que sería sano endurecer los datos de cómo se comportan los estudiantes y también cómo nos comportamos nosotros. No al cohete, yo dije hoy que uno de los puntos que tenemos que revisar en nuestra materia es la bibliografía. Lo primero que hice yo este fin de año fue hacer una lista de los libros que había leído yo. Y la verdad, de arquitectura este año leí poco. Entonces, ¿cómo puedo incidir en la bibliografía de la materia? No puedo hacerlo. Entonces digo, por ahí la cuestión, y sin con esto flagelarnos, pero ser un poco más rigurosos en el sentido de detectar claramente los problemas, cuánto es el desgranamiento, cuánto y dónde es el desgranamiento, que es un problema institucional muy serio, no solamente de nuestra facultad, del sistema educativo en general, pero en los últimos años viene revirtiéndose, y entonces habría que ver esas cuestiones también. Y respecto de lo que dijo, se fue Marina. Bueno, yo coincido con lo que dice ella. Nosotros estamos en un taller en el que tradicionalmente, entre comillas, no podíamos estar más de 3 años en el mismo nivel. Y yo recorrí todos los niveles. Bueno, ahora no tenemos más titular, nadie tiene las jinetas, por decirlo de alguna manera, nadie es el pata, se acható. Estoy más cómodo, no sé, pero esa es la verdad. Entonces, creo que, bueno, y junto con eso, es duro, pero la universidad, que es una institución que genera ideas de punta, para su interior, es una de las instituciones más conservadoras que hay, en el sentido
entre otros, de la movilidad. No acá, en cualquier parte es durísimo el desplazamiento, cualquier tipo de movilidad. Es un dato ese, pero digo, bueno, tal vez algún día nos armemos de valor y podamos saltar esas vallas, ¿no? Por último, creo que las palabras de la licenciada sintetizan y dan como orientación a algunas cosas. Pero obviamente acá estamos tirando sobre la mesa lo que per se cada exposición es un tema muy profundo, ¿no? Entonces digo, no creo que se agote acá, por eso hacía votos para que esto pudiera sostenerse en el tiempo. Dos o tres cosas. La primera, coincido con lo que decía Daniel hace un rato acerca de que acá el que menos culpa tiene es el estudiante. Esta es la realidad en la que nos toca vivir, es la realidad en la que nos toca trabajar y con ellos tenemos que trabajar. Tampoco es muchachismo esto, es así para todos. Nos tenemos que ajustar a esa realidad.